Para hablar un poco acerca de la etiología o fisiopatología de este trastorno, vamos a centrarnos en que es el único trastorno de psiquiatría que se define por su condición básica intrínseca. ¿Que cuál es? El trauma. El trauma es lo que define realmente a este trastorno, cosa que no tienen los otros trastornos psiquiátricos. Los modelos explicativos tienden a ser multidimensionales, multicausales e interactivos, cosa que también sucede pues, con las demás enfermedades psiquiátricas. Las primeras explicaciones psicológicas que se dieron acerca de este trastorno eran basadas en el psicoanálisis y posteriormente en aspectos psicodinámicos. Ellos hablaban de una predisposición neurótica y para ellos era muy importante el trauma infantil temprano. El trauma infantil temprano originaba en el individuo conflictos inconscientes no elaborados que posteriormente en la vida adulta originaban los síntomas desadaptativos. En este individuo los mecanismos de defensa utilizados eran desadaptativos y tenía mecanismos de compensación y fantasías de intervención en las cuales trataba de elaborar él mismo fallidamente su conflicto inconsciente. Posteriormente pasaron las teorías cognitivo-conductuales, que eran mucho más acertadas en explicar el origen, el mantenimiento, el diagnóstico y el tratamiento de este tipo de trastornos, basadas en el condicionamiento clásico, en el condicionamiento operante. Empezaron a describir que tenían un curso fásico, como les había explicado, los estímulos y respuestas a través del tiempo, y la parte cognitiva introdujo las distorsiones cognitivas, que no son más que pensamientos acerca de sí mismo, de los demás y del mundo, que generalmente el niño se percibe como inútil, el mundo como amenazante y los demás como peligrosos para él. Como esas distorsiones cognitivas son tan incapacitantes para él, hacen componentes de evitación conductual. Son niños que se aíslan, que se vuelven temerosos, que se vuelven ansiosos. Acerca de la neurobiología del estrés, posteriormente de las teorías cognitivo-conductuales, hay que tener en cuenta las teorías neurobiológicas. Por primera vez, cuando apareció el concepto de estrés, estamos hablando del trastorno de estrés postraumático, tendríamos que necesariamente hablar qué es el concepto de estrés. El concepto de estrés, entendido como un estímulo en el que el cerebro lo interpreta mediante tres procesos fundamentales. Hay un sistema aferente, hay un procesamiento central y un mecanismo eferente. El estímulo percibido, que en este caso es el abuso, el maltrato del niño, por toda la parte sensorial, lo que el niño ve, lo que el niño escucha, lo que el niño le pasa en su cuerpo, llega a su cerebro. Ahí se procesan 4 estructuras importantes, tanto corticales como subcorticales. Las estructuras subcorticales principales, que se encargan del procesamiento de este estímulo amenazante y peligroso, son la amígdala, el locus coeruleus, el hipotálamo y el hipocampo. Esas son las estructuras subcorticales. Las estructuras corticales tendrían que ver principalmente con las cortezas de asociación y con la corteza prefrontal, que sería la encargada de modular todo este tipo de respuesta. Ese módulo central está conectado con el módulo periférico, el sistema nervioso periférico, que está constituido por el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, que es el que va a originar en el individuo la respuesta de flight, fight o freeze, o sea, pelear, huir o paralizarse. Esa es la explicación
desde el estímulo externo hasta la respuesta del individuo. Vamos a ver que hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay unos factores ambientales que, como les había dicho, son los estresores ambientales, ¿sí?, en el que el individuo hace una evaluación córtico-subcortical y hay una reacción inmediata al estrés mediada por diferentes tipos de sustancias, que en este caso son neurotransmisores. En la primera instancia está el glutamato, el GABA, posteriormente están las indolaminas y las catecolaminas, posteriormente la CRH, los opiáceos y la oxitocina son las que median a corto, a intermedio y a largo plazo la respuesta al estrés. Vemos que es una interacción neuroinmunoendocrinológica. Ya nos podemos ir, digamos, haciendo la idea de que este es el mecanismo por los cuales el trastorno de estrés postraumático origina los problemas. Todos estos tipos de alteraciones neuroquímicas van a ocasionar alteraciones emocionales, cognitivas y conductuales. Esto es la neuroquímica del estrés. Y como les había comentado, ¿por qué es importante la neuroquímica? Vemos que los aspectos de neuroendocrinología del trastorno de estrés postraumático, es importante encontrar que hay una clara alteración en el eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Esta alteración se ha encontrado en múltiples trastornos, no solo en los trastornos de ansiedad, en trastornos afectivos, en trastornos psicóticos y en trastornos por abuso de sustancias. Pero este trastorno generalmente tiene un perfil único y paradójico. Normalmente en las crisis agudas, cuando hay una respuesta al estrés, hay un episodio de hipercortisolemia. Pero con el tiempo, el individuo tiende a tener una hipocortisolemia con un aumento a nivel hipotalámico de la CRH, y esto lo hace por una potenciación, por un aumento de potenciación del cortisol. Entonces vemos que hay un estado crónico de hipocortisolemia, y eso es lo que le permite al individuo ser más vulnerable a los próximos eventos traumáticos. Esto se ha estudiado, por ejemplo, con niñas que son abusadas sexualmente, en las que el cortisol de manera crónica atrofia niveles hipocampales y niveles del lóbulo frontal, y eso hace que estas niñas posteriormente entran en un mecanismo que se llama retraumatización o politraumatización, y a través del tiempo nos vamos a dar cuenta que son muchas las repercusiones que tienen este tipo de niñas. Vemos que en la neuroanatomía se ha estudiado, ha habido muchos estudios, pero principalmente dos estructuras principales, una cortical y una subcortical. En la parte cortical tenemos el lóbulo frontal, que hay que entenderlo como el cerebro ejecutivo, referente a la respuesta al estrés. Todos los animales, ¿sí?, y el hombre tienen respuestas universales de estrés, pero es lo que es el cerebro ejecutivo lo que permite distinguir al hombre de los animales. El cerebro ejecutivo es el que planea, el que realiza estrategias, es el que se retroalimenta, ¿sí? Y esto es lo que le da una respuesta al estrés muy diferente a la de las otras especies. La otra estructura importante es el hipocampo. ¿Qué pasa en el hipocampo? En el hipocampo es la estructura donde se integra, es la parte integradora de las experiencias mnésicas y del aprendizaje del individuo. Ahí se modula los procesos de memoria, de aprendizaje, y va íntimamente relacionada con la amígdala y con el locus coeruleus. La amígdala y el locus coeruleus son las que se encargan de reaccionar frente a estímulos amenazantes, y un fenómeno muy importante que es el miedo condicionado. Es a través de estas estructuras que el individuo se adapta a través del tiempo.
Entonces vemos que hay estas dos estructuras principales, como son el lóbulo frontal y el hipocampo, son las más implicadas en este tipo de trastornos. Y también tenemos que tener en cuenta que los estímulos crónicos lo que hacen es fenómenos atróficos de estas estructuras. Entonces vemos que estas estructuras estarían, digamos, muy perjudicadas.